Hola amigos, muchas bendiciones. Deseo de todo corazón que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que se encuentren bien en medio de las circunstancias que estamos atravesando. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Estoy haciendo este video o les hago este video porque tengo la intención de compartir un tema muy interesante con ustedes. Y basado en el calendario bíblico, es el próximo acontecimiento que estará teniendo lugar sobre la tierra. ¿Cuál es este acontecimiento? Es el rapto o arrebatamiento. Sé que muchos de ustedes han escuchado este término, han escuchado el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de los creyentes, y puede que sea un tema que les cause temor, dudas, confusiones, preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Cuándo va a acontecer esto? ¿Y quiénes participarán de este acto? Bueno, aquí estoy para ayudarle y compartir con ustedes el conocimiento que Dios me ha permitido tener sobre esto a través de su palabra. Espero pueda servirles, pueda aclarar cada una de sus dudas y que estas palabras puedan llegar a sus corazones. Y si aún no han dado el paso de fe, si aún no han completado su fe en Jesucristo, puedan hacerlo, aprovechar el tiempo que aún tenemos sobre esta tierra, porque ya no nos queda tanto tiempo. Entonces, vamos a detalle. Para hacer desarrollo de este tema, les voy a estar compartiendo varias palabras escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el único de los apóstoles que recibió la revelación sobre esto que él mismo califica como un misterio. Este misterio sobre el arrebatamiento es algo de lo cual la Biblia no da mucho detalle en sí. Y ninguno de los apóstoles tuvo la oportunidad de recibir este misterio, pero sí le fue revelado al apóstol Pablo para que él pudiera compartir ese misterio y entonces nosotros podamos tener conocimiento sobre esto. En el primer libro de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52, el apóstol Pablo dice lo siguiente: He aquí, os digo un misterio. Él mismo califica estas palabras como un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. El verso 52 dice: En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El apóstol Pablo comienza a recibir esta revelación sobre este misterio y entonces la comparte para que nosotros los creyentes podamos igual tener acceso a esta información. En el libro de Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente, verso 16: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, todas las personas que murieron, todos los creyentes que murieron después que Jesucristo murió y resucitó para nosotros, todos esos creyentes desde ese periodo de tiempo hasta el momento en que acontezca el rapto van a resucitar. Luego dice en el verso 17: Luego nosotros los que vivimos, o sea, los creyentes que aún estemos viviendo sobre la tierra, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento, queridos amigos? El arrebatamiento no es más que ese acontecimiento en el cual millones de personas serán tomadas de esta tierra. Desaparecerán millones de personas sin justificación alguna. Seremos tomados los creyentes que hayamos quedado para esa época. Y digo hayamos quedado porque no tenemos una fecha exacta de cuánto esto va a acontecer. Puede que acontezca el día de mañana o puede que acontezca dentro de muchos años y nosotros, yo o ustedes que están escuchando esto, no se encuentren con vida.
Sin embargo, nosotros no determinamos ese tiempo. Entonces, el apóstol Pablo es muy claro cuando indica que luego nosotros seremos arrebatados. Miren, él mismo utiliza el término arrebatado. Esto quiere decir que seremos quitados, seremos tomados. ¿De dónde seremos arrebatados? De la tierra. ¿Por qué seremos tomados? Seremos tomados porque la tribulación, los tiempos que vendrán sobre la tierra después de eso, son momentos cual nunca antes, jamás se ha vivido sobre esta tierra. Los sufrimientos que se van a vivir después que los creyentes seamos tomados, seamos arrebatados, van a ser tan difíciles, tan duros, tan fuertes, que la misma palabra de Dios dice que nunca antes la tierra ha vivido momentos como estos. Entonces, para que nosotros no atravesemos esto, Jesucristo nos va a arrebatar, nos va a tomar y nosotros nos juntaremos con Él en la nube. Nótese, esto no será el fin del mundo, porque el Señor Jesús ni siquiera viene a la tierra a tomarnos. Nosotros seremos tomados, levantados, arrebatados y nos vamos a juntar con Él en la nube. Es claro e importante que tengamos la diferencia que existe entre el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la gran tribulación y el fin del mundo. El arrebatamiento va a acontecer antes que empiece el periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación es ese periodo de 7 años en el cual habrá 3 años y medio de paz completa sobre la tierra. Luego, los 3 siguientes años y medio serán de tormento absoluto sobre la tierra. Será de persecución para todos aquellos que no acepten el sello de la bestia, para todos aquellos que no formen parte de lo que es el anticristo. Todo ese acontecimiento está tomando lugar. Y yo les aconsejo que vean noticias, estudien historia, porque en el libro de Ezequiel, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis habla sobre las naciones que van a estar unidas, las naciones que le van a hacer la guerra al pueblo de Israel durante la gran tribulación. Esas naciones ya se están perfilando con respecto a eso. Esas naciones ya tienen pacto, ya tienen alianzas, esas naciones ya están en conjunto y esas naciones ya tienen planes y proyectos para estar unidas. Son naciones que son enemigas absolutas del pueblo de Israel. Entonces, si del todo eres de lo que cree que la Biblia es algo meramente religioso, es algo a lo cual no se puede creer, yo te aconsejo que estudies historia, que veas las noticias también, para que te des cuenta que todo eso que se describe en la Biblia está aconteciendo. Vuelvo y repito, el rapto o arrebatamiento va a ocurrir antes del fin del mundo. Y es por ello que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que cuáles eran esas señales que nosotros íbamos a tener antes del fin del mundo, ¿qué nos iba a decir a nosotros que el fin del mundo se acercaba o que estaba por ocurrir? Jesús comenzó a describir eventos como terremotos, hambres, pestes y todo ese tipo de cosas que nosotros ya hemos visto y hemos experimentado. Y Jesús resalta y dice, pero no teman, porque esto aún no es el fin del mundo. Entonces, estas cosas que estamos viviendo ahora, como es lo de la pandemia, como son las guerras, como son esos rumores de guerra, que muchas personas hablan, que si la tercera guerra mundial va a venir próximamente, todas esas cosas son señales de la Biblia, pero aún no es el fin del mundo, porque la Biblia sigue una secuencia y sigue un orden, y el próximo evento que tiene que acontecer antes del fin del mundo, antes de la gran tribulación, es el rapto de los creyentes. Entonces, ¿cuándo acontecerá esto? La Biblia no especifica y la Biblia no da un día exacto, la Biblia no da una hora exacta sobre este evento. Ahora, sí nos da señales, sí nos dice que veremos señales en los cielos y en la tierra, que nos harán recordar y que nos harán saber que esa promesa de Jesús ya está muy cerca.
Miren, los creyentes seremos tomados, como ya le decía, para que no tengamos que atravesar ese sufrimiento que la iglesia la humanidad va a tener que atravesar cuando el anticristo esté reinando sobre la tierra. Entonces, la promesa de Dios es que los creyentes no vamos a atravesar eso. Las personas que creemos en Jesús y que obedecemos y que le hemos aceptado como nuestro Salvador, no tendremos que atravesar esos sufrimientos. Y el mismo apóstol Pablo, en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Nosotros en la actualidad estamos padeciendo cosas en el mundo, tenemos momentos tristes, tenemos momentos difíciles, sufrimos consecuencias de toda la maldad que se vive en el mundo actualmente. Sin embargo, nada de eso se compara con lo que viene. Entonces, Dios en su infinito amor, queriendo librarnos de esa ira, dice que nosotros no estamos puestos para esa ira, sino para alcanzar salvación. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Eso lo dijo el apóstol Juan cuando escribía mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Él le está diciendo a esa iglesia: por cuanto tú guardaste la palabra de paciencia, por cuanto fueron obedientes a Dios, serán guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y eso es lo que nos dice a nosotros, que nosotros los creyentes no vamos a ser participantes de la gran tribulación. Nosotros no vamos a estar aquí para ese acontecimiento tan grande, para esa ira tan fuerte que viene sobre la tierra, para probar a los que moran sobre ella. Y fíjese, probar, porque aún durante ese periodo el amor de Dios es tan grande que aún durante el periodo de la gran tribulación habrá oportunidad de ser salvo. Si usted en este momento es de los que no está seguro de si creer en Jesús, de si no creer y no le acepta, pero para ese acontecimiento usted está vivo, aún tiene la oportunidad de hacerlo, de ser salvo. Sin embargo, tendrá que darse en sacrificio por sí mismo. Por haber rechazado el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, tendrá que morir para poder ser salvo. Pero ese tema de la gran tribulación es un tema que les estaré compartiendo más adelante porque es bastante amplio. Entonces, ¿qué referencia tenemos nosotros? Porque podemos decir, bueno, eso nunca ha acontecido. ¿Cómo tú me estás diciendo que millones de personas van a desaparecer de la noche a la mañana, que no se murieron? Eso nunca se ha visto. Las personas se mueren. Las personas cuando se mueren para poder dejar de existir. Bueno, en la Biblia, que es el libro más antiguo, pero el libro más actualizado, es importante que entendamos esto. La Biblia es un libro que se escribió hace muchísimos años, pero la Biblia es el libro más actualizado y nos dice cosas que todavía no han acontecido y nos ha dicho cosas que no habían acontecido y que ya han acontecido. Entonces, para que nosotros entendamos la veracidad de este libro, en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 5, se nos recuerda que un hombre llamado Enoc, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Este hombre llamado Enoc fue arrebatado. Esto aconteció mucho antes de Jesucristo. Fue arrebatado por su fe, o sea que esto sí ya ha acontecido. Lo mismo le sucedió a Elías. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, o sea, Elías y Eliseo, su discípulo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Enoc fue arrebatado, Elías fue arrebatado. Estas personas fueron tomados de la tierra y fueron al cielo sin
haber atravesado por la muerte. Es la misma esperanza que nosotros los creyentes tenemos, que seremos tomados para no atravesar la ira que viene sobre el mundo. La tierra se está perfilando. La tierra está en sus últimas, se está perfilando para vivir todos esos acontecimientos que se describen en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla, sus primeros capítulos se dirigen a algunas iglesias, a 7 iglesias, las cuales tienen características muy similares a las iglesias de la actualidad. Luego de cierto capítulo, dígase el capítulo 6, el libro de Apocalipsis no menciona a la iglesia en general, a los creyentes. El libro no menciona a la iglesia jamás. Lo que quiere decir que durante los acontecimientos que hay después de ese capítulo, la iglesia no es partícipe, no forma parte. ¿Por qué? Porque ya habremos sido arrebatados. Antes de que esto acontezca, habremos sido tomados. Entonces, ¿cuándo acontecerá? Antes de la gran tribulación. No tenemos día, no tenemos fecha, pero sí sabemos que antes de ese periodo de 7 años, la iglesia seremos arrebatados. Puede que cuando esto acontezca surjan muchas teorías científicas, pero es importante que videos como estos, palabras como estas, te recuerden que cuando eso acontezca, no nos tomaron extraterrestres, no nos tomaron platillos voladores, no nos tomaron a otros planetas, no desaparecimos por algún evento planetario. Habremos desaparecido porque habremos sido quitado y tomado para no atravesar la ira. Cuando eso acontezca, entonces ha de saber que ha comenzado la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes participarán de este acto? Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y le acepte en su corazón como su Salvador. Todo aquel que esté lleno del Espíritu Santo, todo aquel que crea en Dios, que sea obediente a su palabra, será arrebatado. Formará parte de este acontecimiento tan grande que vendrá sobre la tierra. Y puedo decir, desde mi punto de vista, que uno de los acontecimientos más hermosos, porque cuán grande es el amor y la misericordia de Dios, que no nos va a dejar atravesar esta gran ira, como dice su palabra, que vendrá sobre la tierra. No nos va a dejar atravesar esos momentos tan duros, sino que en su gran amor hacia nosotros, Él nos va a tomar. Miren, es como cuando viene una catástrofe que se puede determinar, digamos, un huracán, una tormenta. Las personas son evacuadas, son sacadas de esas casas que son vulnerables, que pueden ser destruidas, arrastradas por los ríos, para evitar que estas personas mueran o que pierdan, que estén a punto de perder sus vidas, que sufran daños lamentables. Son quitadas antes de que llegue esa tormenta. Es lo mismo que Jesús va a hacer con nosotros. La tormenta que viene sobre la tierra es tan grande que Él nos va a quitar, nos va a tomar para que nosotros no seamos dañados. Pero eso es a esas personas que en estos momentos donde la sociedad te impone cosas malas como si fueran buenas, donde lo que está de moda son los antivalores. Es en este momento donde hay tantas dudas, donde muchas cosas te dicen, hay muchas teorías que te dicen que la Biblia no es cierta, que Jesús no existe, que no hay vida después de la muerte, que todo termina aquí. Si tú, en medio de todo esto, eres capaz de decir, sí, yo creo en ti, yo creo en tu sacrificio, yo creo en esa vida después de la muerte, yo quiero estar contigo, entonces déjame decirte, querido amigo, que tú eres apto para participar de este evento. Ahora, si tú eres de los que aún está dudando, de todo corazón deseo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tú tomes esa decisión, que tomes ese paso de fe, que entiendas que el tiempo que nos queda sobre la tierra ya es muy limitado, ya no tenemos tanto tiempo y por lo tanto tenemos que aprovecharlo. Así es que ya saben, esto del arrebatamiento es el próximo acontecimiento basada en el calendario bíblico. Es lo que viene antes
de la gran tribulación, y luego viene lo que es la guerra del Armagedón, que es conocida como, será la tercera guerra mundial sobre esta tierra, pero es otro tema también que merece ser detallado de manera individual. Ha sido un placer conmigo compartir con ustedes estas palabras. Espero en Dios de todo corazón que pueda aclarar todas sus dudas, pueda ayudarles a afianzar aún más su fe en nuestro Dios, y que podamos aprovechar estos tiempos, que podamos aprovechar estos momentos para acercarnos a Dios, para hacer su voluntad, para hacerlos obedientes, y que si aún estamos vivos cuando esto acontezca, pues seamos parte de este evento tan maravilloso y tan hermoso como es el rapto o el arrebatamiento. Muchísimas bendiciones y muchísimas gracias por su atención.